Para el ejercicio 4.20, en este caso hay que considerar el tema de las integrales paramétricas. Esto es, tenemos una integral acá arriba, en donde la cual depende de un parámetro, x en este caso, y estamos integrando respecto a otro. Entonces, la idea, como nos dicen diferenciando la identidad, lo que nos motivan es tomar la derivada de esta integral, ¿no es cierto? E a la menos xt. Espera, voy a borrar esta parte de acá arriba porque estoy como tapando. Ahí está, el enunciado. Y entonces esto debería ser igual a d a de t de 1 partido x. Y de hecho me equivoqué, no es respecto a x, es respecto a... Perdón, no es respecto a t, es respecto a x. Ahí está. Y entonces lo que podemos ver es que acá nos va a dar menos 1 dividido x cuadrado. Y si vemos que ahora iteramos la derivación, lo que vamos a obtener en el lado de la derecha va a corresponder a menos 1 a la n multiplicado por 1 por n factorial por 1 dividido x a la n. Y desde aquí va a aparecer, ¿no es cierto?, la identidad que nos están pidiendo acá. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, lo importante es que acá no sabemos cuánto vale esta integral, perdón, esta derivada. Para hacerlo, lo que a uno le pica en las manos es intercambiar la derivada con la integral. Entonces lo que aquí uno obtendría sería menos t por e a la menos xt a dt. Y si uno deriva muchas veces, lo que se obtendría sería menos 1 a la n por t a la n e a la menos xt a dt. Y de este modo tenemos, si nos damos cuenta, el menos 1 a la n en ambos lados. Podemos simplificar y llegamos a la identidad que necesitamos. Pero claro, la vía no es fácil y este paso de aquí, el intercambio de la derivada con la integral, no es la parte trivial del ejercicio. De hecho, es la parte más complicada y es lo que tenemos que probar, porque si nos damos cuenta, la derivada es un límite y este capítulo del libro, lo que entra en la prueba, es simplemente un montón de justificaciones de cuándo podemos hacer este intercambio. Y si nos damos cuenta, entonces, como estamos derivando respecto a un parámetro, lo que necesitamos hacer es ver la parte de integrales paramétricas que está en el Bartul, que lo vamos a ver en un instante. Acá está el corolario. Lo transcribí a mano porque Bartul tiene una notación un poco diferente, la cual puede confundir. Bartul lo escribe al revés, o sea, se diferencia respecto a t y se integra respecto a x, lo cual acá está en el otro sentido. Bueno, entonces lo que podemos ver es que necesitamos una función acá que nos domine. Lo otro es ver a qué corresponde este x0 de acá y el intervalo que estamos buscando. Esto no es muy difícil de ver porque podemos recordar que cuando uno deriva respecto a x, en este caso, uno partido en x, y uno deriva reiteradas veces, lo que uno obtiene es menos 1 a la n factorial dividido x a la potencia n. Por lo tanto, lo que uno quiere llegar es al n factorial y entonces el x acá, la n, es el que podría estar estorbando. Por lo tanto, en este caso, podemos considerar al x0 igual a 1. Y el intervalo a, b puede ser simplemente 1 medio, 3 medios. Esto es como, uno puede jugar con esto porque en realidad lo que ocurre es que esta función es muy diferenciable en ambas variables. Si nos damos cuenta, la función acá a considerar va a ser f de t, x, va a ser exactamente igual a e a la menos xt.
y esta función es muy diferenciable en todo R cruz R. Entonces no hay ningún problema en hacerlo al respecto de esta manera. Ahora, lo que necesitamos principalmente es encontrar esta función g y que sea integrable. De hecho, eso nos faltó en las condiciones. Necesitamos una función g, o sea, esta dominancia para todo x, t, en nuestro caso r cruz a, b, y que la integral de g sea, bueno, estamos con medida LB en este caso, sea finita. Bueno, ¿cuál puede ser esta función? Lo bueno es que acá esta función es muy fácil de manejar por estos monitos de acá arriba. Y por lo tanto, como es una función decreciente respecto a x para t positivo, y va a ser también decreciente para x fijo positivo, entonces lo que podemos hacer es que como x0 vive en esta vecindad de acá, o sea, en este intervalo cerrado agotado, lo que nos damos cuenta es que f de t, x va a ser menor o igual a e a la menos 1/2 por t. Esto va a estar en módulo. Y esto va a ser para todo t en r, bueno, en este caso es r0 más infinito, cruz 1/2, 3/2. Pero claro, acá las condiciones del corolario es que es con la derivada en lugar de f. Por lo tanto, al derivar f respecto a x, lo que se obtiene, bueno, derivada parcial, f de x, t. Acá lo que simplemente va a ser menos t factor de e a la menos xt. Por lo tanto, acá la función que podemos escoger va a ser g de t definida como 3/2 e a la menos 1/2 t. Por lo tanto, tenemos que la derivada parcial respecto a x de f de x, t, perdón, módulo afuera, va a ser menor o igual a 3/2 e a la menos 1/2 t. Esto va a ser para todo x en 1/2, 3/2, y para todo t en 0 más infinito. Finalmente, al satisfacer estas condiciones, lo que tenemos que podemos usar el corolario, y tenemos que la integral de 0 más infinito de a de x de f de x, t, donde x va a ser igual a 1, a dt va a ser igual a la derivada respecto a x, integral de 0 más infinito, f de x, t, a dt, todo esto evaluado en x igual a 1. Y esto de acá que era la integral de 0 más infinito de menos 1 a la t, perdón, por t, e a la menos xt, donde x vale 1, a dt, y en el lado derecho tenemos d de x de la integral de 0 más infinito, e a la menos xt, a dt, lo cual era esto de acá que ya habíamos visto, o que básicamente nos lo dio el ejercicio. Y continuando, sacamos el menos 1, t por e a la menos xt, a dt más infinito es igual a menos 1 dividido en x cuadrado. Recordemos que todo esto estaba evaluado en x igual a 1, lo cual no había escrito. Ahí está. Y esto evaluado en 1 va a ser igual a menos 1. Y por lo tanto tenemos 0 más infinito t e a la menos xt a dt igual a 1. Pongámoslo en un cuadro. Entonces llegamos a esto.
tenemos que t por e a la menos xt a dt integrado todo entre 0 más infinito va a ser igual a 1, lo cual comprueba el enunciado, pero solamente para el caso n igual 1. Ahora, ¿cómo hacer para todos los n los naturales? Una inducción. Puede ser. Hay que hacer una integración por partes. Considera el caso correcto. Por ejemplo, consideramos n-1 como verdadero. Y entonces uno toma esta integral con x a la n-1, e a la menos xt a de x en este caso. Recuerde, por eso tenemos un enredo acá de nomenclatura, porque si nos damos cuenta acá está integrando t y acá estamos integrando a x. Por eso básicamente arreglé el enunciado. Y bueno, se integra esto por partes y se obtiene un lado que da 0 y el otro lado que da lo que necesitamos. Da n por lo que necesitamos. Pero hay otra manera de hacerlo también, en donde en lugar de tomar la función f solamente, podemos tomar una sucesión de funciones, digamos f sub k, x, t, la cual va a ser igual a t a la k por e a la menos xt. Entonces lo que hacemos es aplicar este mismo teorema, pero para cada una de estas. Entonces en este caso lo que podemos ver es que cuando uno deriva respecto a x, f sub k de x, t, lo que va a dar va a ser menos 1, perdón, por t a la k más 1 por e a la menos xt. Y que básicamente vuelve a entrar en esta familia porque esto va a ser menos 1 por f sub k más 1. Ahí está. Entonces hay que encontrar una sucesión de funciones k y aplicarlo para todas estas funciones. En nuestro caso, k g sub k, recordemos que el intervalo era 1 medio, 3 medios. Por lo tanto, esta función g sub k puede ser 3 medios a la k por e a la menos 1 medio de t. Y entonces para cada una de estas f tenemos una de estas g, y entonces cada una de estas f puede ser diferenciable. Y bueno, ahí están los dos métodos. Entonces, el primero es hacer una inducción, luego integrar por partes, y la segunda es simplemente demostrar el teorema para cada una de las derivadas de esta función. Y de hecho esto de acá comprueba que básicamente esta función paramétrica va a ser c infinito. Esta que va a esta función de acá. Y esta acá va a ser c infinito en el intervalo 1 medio, 3 medios. Una pregunta que puede surgir acá es que si nos damos cuenta en realidad este intervalo lo único que necesitábamos era para las cotas. Entonces la pregunta es como ¿hasta dónde puede llegar este intervalo? ¿Puede llegar quizás hasta todo R? Hasta todo R no. Ahí uno trabajando no se puede dar cuenta por qué. El 0 es el que causa problemas y todos los negativos. Pero bueno, aquí esto ya es trabajo de ustedes. Ustedes pueden hacer la inducción, que es bastante simple, o también hacer este método. Yo les recomiendo hacer el segundo método porque es como el más ilustrativo y ayuda mucho más a entender cómo funciona el teorema, este corolario, perdón, el 5.9 de Barton, en donde uno puede ir manejando mejor qué significa derivar adentro de la integral. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el video. Chao, chao.